En esta ocasión vamos a hablar sobre la fermentación evangélica de los ambientes, un tema definitivamente importante para lo que deseamos pues trabajar este año. Fermentación evangélica de los ambientes, una información importante que se ha venido trabajando desde hace muchos años y que no solo implica un tema del movimiento de cursillo de cristiandad, sino que nuestra Iglesia Universal nos exige pues ese fundamento de evangelización, fermentar de evangelio los ambientes. Son cuatro los objetivos que nos trazamos en esta presentación. El primero de ellos es la formación de los dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad, que lo que implica es esa formación constante y creciente que debemos tener todos para conocer dónde estamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces es esa formación para nosotros dirigentes que formamos parte de este bendito movimiento denominado Cursillo de Cristiandad, que nació con una razón, que tiene su porqué, su qué, el cómo, es decir, su esencia, mentalidad y finalidad. Y es esta presentación ayuda pues a seguir formándonos y a seguir creciendo en su conocimiento. En segundo lugar, hablaremos de cómo podemos estar haciendo las cosas al día de hoy, lo bueno, lo malo, y qué cosas podemos estar cambiando, o qué cosas podemos estar mejorando, qué cosas podemos estar potenciando, o visualizando un rumbo quizás hasta diferente. Entonces es una oportunidad para revisar cómo se están haciendo las cosas en este instante. En tercer lugar, hablamos de un apalancamiento de lo que es los objetivos que nos trazamos para este año 2015. Uno de ellos es precisamente fermentar de evangelio en los ambientes, lleva este nombre y es el mismo de esta presentación. ¿Por qué? Porque trata de dar respuesta a de qué se trata, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los elementos que debemos considerar y es lo importante de estar atento de esta presentación. Por último, nos habla de visualizar una actividad que tenemos para este año que se llama Encuentros para la Paz, que nos va a ayudar a revisar el modelo que debemos aplicar para ese momento, ¿no? Entonces esos son los cuatro objetivos que debemos estar bien pendientes que persigue esta presentación. Bueno, antes de iniciar lo que se refiere a fermentación evangélica de los ambientes, es necesario hacer unos preliminares, es decir, aquellos conceptos previos que debemos manejar para entrar en materia, ¿no? Para comprender bien algo, cualquier cosa que nosotros pensemos que es importante, necesitamos hacernos algunas preguntas. Primero, ¿de dónde viene o surge eso? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se logra? ¿Qué paso se sigue para lograrlo? Es una forma de identificar y de saber realmente eso, ¿no? Por eso hablamos siempre de nadie ama lo que no conoce. El cursillo de cristiandad, para poder entenderlo, tenemos que saber cada uno de estos elementos. Es imposible conocer un dirigente que no se dé respuesta a cada una de estas características propias de lo que es el cursillo de cristiandad. Una de ellas es ¿de dónde viene o surge eso? Esa es la pregunta que nos hacemos para conocer la mentalidad de lo que es el cursillo. La mentalidad. Y mentalidad podríamos hacer un concepto de mente, de recuerdo, una forma de recordarnos a qué se refiere. Y ese recuerdo es la historia, es decir, qué pasaba en aquel momento, en los comienzos de cursillo, para que se iniciara lo que era este nuevo movimiento. Eso es entonces mentalidad. Luego la pregunta es ¿qué es? Y qué es lo esencial, es decir, si alguien le pregunta qué es el movimiento de cursillo de cristiandad, debemos responder con seguridad qué es. Es esto, esto y esto. Es la esencia, es aquello que no lo puedes cambiar. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve entonces el movimiento de cursillo de cristiandad? Tiene una finalidad que de hecho es la razón de esta presentación.
Por último, ¿cómo se logra? Bueno, hay un método propio que usa el cursillo de cristiandad y que de hecho es una metodología bien significativa. Eh, Pocos movimientos de apostolado para formar parte de este movimiento. Para el cursillo de cristiandad tienes que hacer ese cursillo propio de cristiandad. Si aquel que no haya hecho un cursillo de cristiandad, entonces no es cursillista, ¿no? Entonces es un método propio que usa cursillo. Y por último, ¿qué pasos sigues para lograrlo? Es decir, ¿cuáles son las estrategias que se tienen implementadas para vivir, para comunicar, para hacer lo que es el cursillo de cristiandad? Esas son las preguntas clave que nos ayudan a entender este movimiento. Uno de ellos, ya hablábamos de la mentalidad. Y la mentalidad, si nos referimos a las ideas fundamentales, nos dice que en su numeral número 8, que es el conjunto de criterios, convicciones, actitudes vitales y opciones pastorales que inspiraron el nacimiento del MSC, acompañan su natural y permanente crecimiento y configuran su identidad. Es allí la mentalidad, tendríamos que trasladarnos a lo que fue la historia de Cursillo. Y ya, bueno, forma parte también de otra presentación donde se hable de todo lo que pasaba en el año 49, que fue el primer cursillo, ese 7 de enero del 49, y previo, ¿no? Es decir, qué pasaba con esos peregrinos que iban de la ciudad de Mallorca, qué pasaba en el contexto mundial luego de una guerra, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, luego de una revolución española que dejó tantas muertes y tantos cristianos católicos perseguidos y asesinados. Entonces, ¿qué pasaba en medio de ese instante? Y eso es lo que nos lleva a la mentalidad. Es decir, un grupo de personas, esos iniciadores, que sin pensarlo harían pues un trazo en la historia de nuestra iglesia, incorporando un nuevo movimiento llamado Cursillo de Cristiandad. Entonces, esa mentalidad es saber qué pasaba en ese instante y qué hizo que este cursillo diera una respuesta significativa a lo que estaba pasando. Luego nos detenemos en dos características, que es la esencia y la finalidad. Yo les decía que la esencia da respuesta a qué es, y es algo que no se puede cambiar. Y la finalidad es una pregunta que nos debemos decir, es para qué sirve. Eso es precisamente dos elementos claves que debemos nosotros estar claros, ¿no? Si nosotros nos vamos a ideas fundamentales, si nos vamos a el cómo y el por qué, si nos vamos a las normas para Venezuela, nos da una definición de lo que es cursillo. Ya no es algo a nivel vivencial, que todos pasamos por allí, sino a nivel teórico, lo que es propio, lo que es realmente cursillo. Y nos dice en la esencia es un movimiento de iglesia que tiene un método propio. Posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a redescubrir y realizar la vocación personal, propicia la creación de núcleos cristianos que fermenten el evangelio a los ambientes. Todo eso es la definición de cursillo. Los primeros tres puntos es la esencia. Es un movimiento y un movimiento de iglesia y que tiene un método propio. Eso es la esencia. Un movimiento. No se puede apartar que es algo que va creciendo, que siempre está en una constante renovación. Por eso se llama que es un movimiento. Y es un movimiento de nuestra iglesia católica. No podemos decirle que es de otra cosa, sino es un movimiento de la iglesia católica. Y que tiene un método propio. Ya les decía que unas características bien peculiares de lo que significa cursillo de cristiandad. Un carisma. Y el carisma es aquello que lo identifica. Hay otros grupos, otros movimientos, pero hay un carisma propio de cursillo y que tiene una metodología. Eso es algo, la esencia, y que no se puede cambiar. La otra parte es la finalidad. ¿Qué es lo que busca el cursillo? ¿Para qué es? Primero, posibilita la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal, propicia la creación de núcleos cristianos que fermenten de evangelio los ambientes.
Eso es entonces las características de lo que es esencia y finalidad del movimiento de cursillos de cristiandad. Existe pues una finalidad, eh, como vemos, esa finalidad está desglosada en varias etapas, pero lo primero es que decir es que existe una finalidad inmediata, una finalidad intermedia y por último una finalidad última. Primero, esa finalidad inmediata es viviendo en cursillo. Viviendo el cursillo lo que hace es la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Es allí donde podemos hacer ese encontrarnos pues con Cristo, encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con los hermanos y aprender en esos 3 días el inicio de lo que es nuestra vida hacia la santidad. Es eso lo que persigue en esa finalidad inmediata del cursillo. Se hace el cursillo, es decir, la persona se hace la vivencia de este cursillo para que tenga ese triple encuentro y tenga esa vivencia y convivencia con los hermanos de lo fundamental cristiano. Pero luego hay una finalidad intermedia que es la creación de núcleos de cristianos y que se encuentra esa vocación personal. Es decir, ahí está pues la vivencia en los equipos, la vivencia en la ultrella, es poder vivir en comunidad y una comunidad que se haga familia, una comunidad que se haga amigos y que cada quien vaya descubriendo en medio de ella cómo se ubica, ¿no? Es decir, qué es lo que Dios quiere de él o de ella para construir su reino, cuáles son los dones que le dio y cada uno va pues entonces conociendo, va viviendo, va creciendo y va siendo parte de esta gran familia que es nuestra Iglesia Católica dentro del movimiento de cursillo de cristiandad. Pero una vez que yo tengo esa finalidad inmediata, que es vivir el cursillo, una finalidad intermedia, que es vivir la experiencia dentro de los equipos, las ultrellas, entonces vamos a la finalidad última, que es fermentar el evangelio en los ambientes a través de lo que es el apostolado. Esa finalidad que nos persigue hacia el mandato que el mismo Cristo nos dio. Vayan y eso es lo que de otra forma el mandato que Cristo nos da antes de ascender a los cielos, ¿no? Y es una fermentación evangélica de los ambientes que se da en la sociedad, ¿ok? Eso se da en la sociedad. Entonces aquí cerramos lo que es la finalidad del movimiento de cursillo de cristiandad. Así como hay una finalidad, está pautada una estrategia, ¿no? Y esa estrategia de cómo hacer que todo esto funcione es la que Dios ha inspirado a través de tiempo. Y es que, bueno, hay unos grupos de cursillistas que trabajamos en un precursillo, en un cursillo y un poco postcursillo. Son esos 3 elementos de esa estrategia: vivir un precursillo, una preparación previa al cursillo, vivir el cursillo y por supuesto qué hay después de que yo haga el cursillo. Y todos nosotros como cursillistas somos encargados de participar en esas 3 fases: en el precursillo, cursillo y postcursillo. Pero también hay unos responsables, que es el secretariado, que está a la cabeza de la diócesis, y en esa diócesis trabaja pues en impulsar lo que es el precursillo, en organizar lo que es el cursillo y establecer los criterios para vivir y esa integración en un postcursillo, ¿no? Entonces hablamos de nosotros como cursillistas, hablamos como secretariado, y tercero hay un recurso que se llama escuela, que es esa manera de escoger a los que van, la mejor escogencia en el precursillo, que la gente se forme para saber quiénes deben ir al cursillo, quiénes no, quiénes no deberían ir o quiénes deben ir. En esa escuela también se prepara la gente para lo que van a asistir como rollistas o auxiliares o dirigentes dentro de un cursillo, y una escuela también que nos va a permitir la formación luego en un postcursillo. Esa es la estrategia que existe en el precursillo, en el cursillo y el postcursillo. Bueno, ya que culminamos con estos elementos previos, entonces vamos a entrar ya en materia y conocer unos conceptos que nos van a permitir a construir esa base para seguir subiendo hacia los objetivos que perseguimos en esta presentación.
Si nosotros preguntáramos eh, cómo puedo yo evangelizar, voy a conseguir tres formas de hacerlo, que son perfectamente válidas, las tres. Y es una validez que el mismo Señor nos ha dado de cómo llamar a otros a vivir esta vida de gracia a través de su iglesia. Una iglesia que es sacramento universal de salvación. Esa evangelización puede ser personal, es decir, la invitación que yo puedo hacerle a otra persona a motivarla a participar en alguna actividad, a hablarle de Dios, a impulsarla a hacer algo más allá de lo que comúnmente hace y que tenga ese encuentro profundo con Dios, con él mismo y con sus hermanos. Esa es una fermentación o una forma de evangelizar de forma personal. Pero existe otra segunda forma de hacerlo de manera grupal. Es decir, no es solo una comunicación de otra persona conmigo, sino que varias personas nos organizamos para invitar a un grupo de personas. Aquí pueden haber talleres, retiros, escuelas digo, no de cursillos, sino escuelas de, de formar en algún tema en particular. Y se hace de forma grupal y podemos hablarle a varias personas sobre algo que le permita acercarse más a Dios. Pero existe un tercer tipo y es precisamente la ambiental, donde yo soy capaz de seleccionar dentro de un grupo las personas con quien yo deseo trabajar. Es decir, una forma de seleccionar previo elemento, previa organización, un ambiente, un sentido, una persona para hacer una estrategia, ¿no? Entonces es lo que queremos presentar. Ya sabemos que existe personal, grupal, pero una tercera que es ambiental. Ya vamos a saber, vamos a clarificar este concepto. Podemos hacer semejanza a lo que es la pesca, ¿no? Y eso, bueno, haciendo también un contexto con lo que nos dice Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Si somos entonces pescadores de hombres, yo puedo hacer un pescador con una caña, ¿verdad? Con una caña de pescar. Y ese sería esa evangelización personal. Esa sería esa evangelización personal. Yo agarro el pescado lanzándola con mi caña, ¿verdad? Existe un segundo, que es el grupal, que ya lo mencionamos. Es como que entre varios nos organizáramos y lanzáramos una red y agarráramos esa red y sacáramos los peces grupal, ¿no? Y por último es no solo agarrar un grupo de peces, sino meterse en el ambiente, en el agua y seleccionar cuál es el pescado que yo quiero, con las características, con los elementos. Mira, no, ese de 10 kilos es el que yo quiero, ese azul es el que yo quiero, ese con tal cosa es el que yo quiero. Porque ¿qué pasa? Que en el personal yo puedo allí con esa caña de pescar sacar un pescado pequeño, un pescado grande, un pescado de algún tipo que a lo mejor no me gusta, pero bueno, yo agarro lo que venga. En el segundo, cuando vamos a hacer referencia a la pesca, a lo mejor saco muchos pescados, pero empiezo a revisar y digo, bueno, mira, este pescado está muy pequeño, este no es lo que yo quiero, este no es lo que se necesita en este instante, este está muy pequeñito, entonces tengo que seleccionar luego de la pesca, a ver, con cuál me quede y con cuál no. Pero en cambio, el ambiental es diferente, porque ya seleccioné previamente qué es lo que quería. Me permite visualizar ya desde el inicio qué es lo que yo quiero y qué es de una u otra forma, llevándolo pues ahora desde el punto de vista cristiano, qué es lo que Dios quiere allí en ese grupo de personas, en ese ambiente alcanzar. Entonces son esas tres formas de evangelizar que tenemos que estar claros: personal, grupal y ambiental.
yo me detendría aquí, diría que muchos de nosotros hablamos de poder evangelizar de forma personal y grupal, y muchos lo hacemos, pero ambiental, yo me atrevería a decir que o ninguno o muy pocos los cristianos del cursillo de cristiandad, eh, no sé si exageraría decir de Venezuela, pero al menos de nuestra diócesis de Guarena, que trabaja este tipo de evangelización ambiental. Como estamos hablando de conceptos, entonces otro concepto aquí, aparte de lo que es evangelizar, nos dice que es el ambiente. Y el ambiente es un grupo de personas que coinciden en un determinado tiempo y lugar y cuyas ideas, valores y actitudes van creando una circunstancia que en mayor o menor grado determina la conducta de los demás. Eso está presente en la idea fundamental 142. Quiero resaltar aquí que el ambiente fue el primer rollo que se organizó en Cursillo, y fue por el rector de aquel entonces, el primer rector, que se llamaba Eduardo Bonín, un laico que fue parte de la historia como iniciador del Cursillo de Cristiandad. Entonces, cuando hablamos de esta definición, ambiente, a lo mejor no nos queda muy claro a qué se refiere. Bueno, pero en las siguientes láminas vamos a ir definiendo qué es lo que esto nos quiere decir. Si nos vamos desde un punto de vista cristiano, podemos hacer referencia, grandes referencias. Esto es muy general porque hay cosas pequeñas, en muchas cosas pequeñas pues podemos verlo también, pero quisiera ejemplificarlo de una forma bien general para que podamos todos entenderlo, ¿no? La Navidad son las fiestas decembrinas en que todos estamos pues organizándonos en función del nacimiento del niño de Dios. Es algo que en todas partes, o en la mayoría de las partes, hay esa alegría, ese compartir un regalo, esa visita, ese acercamiento. Hasta las empresas hay pues vacaciones colectivas, sean las utilidades. Es un momento de alegría a nivel general. Pero ¿por qué en diciembre? Porque eso no se da en marzo, porque no se da en junio, porque no se da en agosto. Esto implica de que la Navidad, como nacimiento de Jesús, la iglesia, de una u otra forma, un grupo de personas, se encargó, pues por la gracia de Dios, afectar una cultura donde la cultura tomaría a través de los años esas fechas como fechas especiales y las celebramos. A veces hay gente que no es cristiana, no cree en Dios necesariamente, pero esos días son también motivos de alegría. ¿Por qué? Porque un grupo de personas afectó una cultura y eso se ha transmitido a través de los años. Lo mismo pasa en la Semana Santa. Son fechas que, porque no, esa semana, porque a lo mejor no en agosto, porque no en septiembre, no. Se sabe pues esa Semana Santa después de 40 días de lo que es el miércoles de ceniza, y que muchas empresas dan la semana libre, algunos trabajan hasta el día miércoles en la mañana, y también son de forma de respeto esos días. Entonces se llama bueno, a esa oración, a la conversión. ¿Pero por qué? Porque un grupo de personas, iglesia, afectó la cultura y se indició de que se indujo de que allí fuese una semana de respeto. Es por eso que hablamos de una Semana Santa todavía en nuestros días después de tanto tiempo. Pero también hablamos del año 2015. ¿Por qué 2015? Estamos en el año 2015. ¿Es así? No, realmente no estamos en el año 2015. Antes del año 2015 hubo muchísimos años, pero el año 2015 después de Cristo. Es decir, un grupo de personas culturizó aquel entonces y se hizo que se tomara la importancia del nacimiento de Jesús, y que después de Cristo era un nuevo amanecer, un nuevo mundo, y por eso hablamos de 2015 años después de Cristo. Entonces vemos acá cómo
fermentar de evangelio, o ese ambiente, esa forma como se está culturizando cosas generales que son hitos de la historia, ¿no? Esa es una forma de ejemplificar lo que cristianamente, desde el punto de vista muy general, significa un ambiente. Pero vamos a hablarlo ahora desde un punto de vista más social. Social implica pues no solo desde el punto de vista cristiano, sino ahora un ámbito, lo que es el ambiente a nivel general. Si no vamos a uno de ellos, desde la historia siempre ha habido pues personas, ya sean monarcas o mucho más allá, hablar de emperadores, de reyes, que han afectado el ambiente. Y el ambiente implica que las decisiones que se tomen allí forman ámbito en toda la sociedad. Si nos vamos a la historia, cuando un rey decía que había que subir los tributos, había que subirlos, y eso afectaba por supuesto a la economía de todos. Si tomaba decisiones, todas las decisiones que tomaban, eso ejercía, se extendía en todo el ámbito donde éste reinaba. Pero si nos vamos al día de hoy y nos vamos también a los elementos más actuales, ese poder político, se habla de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, al menos aquí en Venezuela. Y el poder ejecutivo pues en manos de aquellos que van cambiando la forma de van llevando el inicio de esa vida de todos sus ciudadanos. Y ese es el poder ejecutivo que puede tomar un rol en la vida económica, en la vida de decisiones cruciales, relaciones internacionales de un país o de un estado, o en función también a una alcaldía, una comunidad. Entonces vemos allí un poder ejecutivo, pero vemos también un poder legislativo que hoy en día, a pesar de que en algún momento pudo estar eh, siendo pues mención a otro tipo de democracia, hoy en día se llama Asamblea Nacional en nuestro país, y que allí se pueden tomar decisiones clave. Es decir, si allí se dice que es posible los matrimonios gay en nuestro país, entonces eso afecta por supuesto a la sociedad donde nos movemos, es decir, el ambiente. Pero no solo también una asamblea, a lo mejor unos concejales que puedan tomar decisiones y eso afecte lo que es un municipio. Entonces, todo eso es importante saber cómo pueden afectar las decisiones que se puedan tomar allí. Por último, un poder judicial, ya sea el Tribunal Supremo de Justicia, ya sea en lo más pequeño hasta lo más grande, eso hablamos de un policía, un grupo policial, es decir, todos estos elementos que están pues a llevar a ejecutar la ley. ¿Por qué? Porque si en un elemento, un tribunal de justicia dicta a favor o en contra de uno, eso puede afectar lo que es propio de todo un país. O podríamos hablar de hasta leyes, mira, si en Semana Santa dictan que no se va a poder tomar licor toda esa semana, bueno, eso afecta a la sociedad. Lo que quiero mostrar aquí es cómo lo que es el poder político afecta al ambiente desde una perspectiva general, hablando de todos estos ámbitos bien elevados, pero también en lo particular, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en nuestros municipios, en nuestra eh, lo que es el gobierno, ¿verdad? Estadal. Si todo esto se puede ver a una gran escala, a una pequeña escala. Hablamos aquí desde mi comunidad, de donde yo habito, ¿no? Es decir, no tenemos que irnos hasta la visión global como país, sino hasta donde yo habito. Allí se ejecuta lo que es el poder político a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hay otro tipo de ambiente que es el de educación. ¿Y por qué? Imagínense cuántas personas, cuántos niños, jóvenes y adultos pasan pues por unas escuelas de formación, escuelas ya sean
bueno, en primaria, secundaria, bachillerato, universidades, posgrado. Y es en la educación donde un grupo de personas puede afectar hasta la forma como el alumno recibe la información. Es el momento pues de que aquella persona está recibiendo, se siente pues como ese vaso vacío que desea ser llenado de conocimiento. Y es allí también donde la educación afecta en gran parte lo que es ese ambiente, ¿no? Es decir, decisiones, lo que se le diga allí puede afectar un ambiente. En tercer lugar, hablamos de ambientes corporativos, empresas donde de una u otra forma puede afectar lo que los trabajadores, lo que un sitio, lo que un lugar se tomen algún tipo de decisiones. Se ha hablado de que en la globalización a veces hasta las empresas, corporaciones internacionales tienen pues un peso hasta muchísimo más grande de que el propio gobierno local, porque ya estamos hablando de transnacionales, en empresas multiestadales que están presentes en todo el mundo. Entonces es la importancia también de que decisiones, la forma, criterios que se van estableciendo en estos países y en estas corporaciones toman una trascendencia más allá de lo que es la propia empresa, ¿no? Por decir algo, si nosotros saca un nuevo alimento, bueno, ahorita vamos a comer grillo, bueno, y si una empresa empieza a vender grillo, yo estoy seguro que al cabo, a lo mejor al principio nos costará, pero al cabo de un tiempo empezaremos a comer grillo, porque ya, bueno, o sea, hay todo un mercadeo, toda una forma que se va prolongando, va creciendo y eh, va resaltando en la sociedad, en el ambiente donde se mueve. Por último, y no el menos importante, diría más bien uno de los más importantes, es el de los medios de comunicación. Y medios de comunicación de cualquier índole, ya sea un periódico, el televisor, ya sea un teléfono, ya el teléfono inteligente, así es, todo esto, que de otra forma los libros, todo esto es un elemento clave de cómo se lleva la información y cómo puede afectar. De hecho, es uno de los más directos que puede llegar y masivos que puede llevar, ¿no? Si yo paso por televisión un programa, van a ser millones de personas que quizás lo pueden estar viendo. Lo que yo puedo decir por un radio puede ser miles de personas que lo que están escuchando, y que ese mensaje puede tener una trascendencia global o trascendencia general, o trascendencia local de donde yo lo esté ejecutando, ¿no? A veces es resaltante ver cómo programas de televisoras, hablar de Discovery Channel, a veces hace muchos programas diversos, ¿no? Pero hay que resaltar aquí que también tienen en su gran mayoría una constante religiosa, hablar cosas de Dios, hablar cosas de Cristo, hablar interrogante, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente nosotros estamos llamados a ser personas conocedoras de lo espiritual, y eso nosotros nos intriga, pues el ser humano, ese conocimiento de Dios, de lo más allá de lo que nosotros vemos, sino lo que aquellos que no podemos ver, y nuestras creencias, nuestra fe. Y este programa, por ejemplo, Discovery Channel, a veces está el mensaje tan transgiversado, la forma como se presenta, investigaciones científicas que hacen que, bueno, a la final Cristo no existía o murió a los 50 años, estuvo casado, y todo eso afecta a una población en general. Y estos son mensajes que se vean, no es solo un país, esto estamos hablando de muchísimos países. Y aquel que no esté formado, aquel que empiece pues solo a formarse con estos programas, imagínense todo lo que pueden estar pensando hoy en día. Y no solo los que no están formados, sino los que a veces los que estamos formados, también podemos caer en la tela de juicio, en decir, oye, ¿será esto? ¿No será esto verdad? Cosas como un teléfono celular, hablar de WhatsApp, que cómo eso puede cambiar un ambiente en que ahora yo la información que pase a un grupo, puedo yo instantáneamente tener la respuesta de muchísimas personas.
Eso es una forma de cómo afectar el ambiente. O los libros, a veces hay libros muy buenos, pero a veces hay libros que también el mensaje está siendo manipulado y a veces con cierto target o ciertas personas con que yo quiero corroborar. A veces se ataca mucho hacia los jóvenes, a percibir, llamar la atención, o los niños que están aprendiendo a leer con mensajes quizás disfrazados, pero que pueden traer también, así como algunos buenos, hay unos que pueden ser muy malos en la formación de estos jóvenes, ¿no? Sería resaltar de muchos de estos libros que ahorita están pasando así, que después lo llevan hasta películas, pero que de una otra forma afectan a la sociedad, porque lo que se allí está allí acompañado pues de todo un elemento económico de mercadeo, bueno, va calando y va transformando la forma como las personas pueden estar pensando, ¿no? Una vez más, vemos el concepto de ambiente. Es un grupo de personas que coinciden en un determinado tiempo y lugar y cuyas ideas, valores y actitudes van creando una circunstancia que en mayor o menor grado determina la conducta de los demás. No sé si ahora se entiende, ¿no? Con mayor claridad, pero aquí vemos cómo en un determinado tiempo y lugar, un grupo de personas forman algo que a la final eso va creando un cambio de conducta en todos los demás. Por eso se nos dice en cursillo, o ganamos el ambiente o el ambiente nos gana. O ganamos el ambiente o el ambiente nos gana. Y ya estamos viendo de qué tipo de ambiente podemos conversar acá.